Muy bien, es hora de un repaso. Entonces, el transistor es un dispositivo de 3 terminales, que podemos modelar como 2 diodos, unidos por el ánodo si es NPN o unidos por el cátodo si es PNP. Esto porque físicamente son 2 uniones de semiconductores cuya configuración depende de su polaridad. Al igual que un diodo, su comportamiento depende de la corriente que circule por él, o en este caso, corrientes, ya que una corriente de base controlará una corriente más grande de colector, y ambas se sumarán para crear una corriente de emisor. Entonces tenemos en efecto una amplificación. Para que todo esto suceda, el transistor tiene que polarizarse con los voltajes correctos, dependiendo de su polaridad. El NPN necesita un voltaje 0.7 volts más grande en la base con respecto al emisor y 0.7 volts más grande en el colector con respecto a la base. Y a la inversa, un PNP necesitará un voltaje 0.7 volts más pequeño en la base con respecto al emisor y 0.7 volts más pequeño en el colector con respecto a la base. De no cumplirse estas condiciones, el transistor no creará el efecto de amplificación deseado o se encontrará apagado. Si el transistor se encuentra apagado, entonces decimos que se encuentra al corte, es decir, que no circula ninguna corriente de colector-emisor y el voltaje colector-emisor será el máximo que podamos medir entre sus terminales. Por el contrario, si por el transistor circula la máxima corriente posible en dadas circunstancias y el voltaje colector-emisor es el mínimo posible, entonces decimos que el transistor está saturado. O si el transistor se encuentra en la zona entre corte o saturación, pero sin llegar a entrar a ninguna de estas, entonces decimos que el transistor está en la zona activa. Por el contrario, si el transistor solo salta entre la zona de corte y la zona de saturación, pasando el mínimo de tiempo posible por la zona activa, entonces decimos que el transistor está funcionando como un interruptor, es decir, está conmutando entre completamente abierto y completamente cerrado. Sin embargo, sin importar si el transistor está funcionando en cualquiera de estas zonas, siempre se cumplirá cierta relación, la cual es la relación entre la corriente de base y la corriente de colector. A esta relación le llamamos beta cuando hablamos en términos de corriente directa o parámetro HFE cuando hablamos en términos de corriente alterna. Sin embargo, en general podemos decirle ganancia. Entonces, como la corriente de colector se controla con una corriente de base, debemos de concentrarnos en esta. Debemos de encontrar formas de producir estas corrientes de base y a esto se le llama formas de polarizar un transistor. Polarización por corriente constante. Esta es básicamente la polarización ideal, una fuente de corriente constante que suple a la base del transistor sin importar variaciones de voltaje de fuente, de temperatura, de configuración de transistor. Sin embargo, no es usada en la realidad porque requeriría un transistor también ideal. Polarización por resistencia. Esta, como les comenté en el capítulo anterior, es la forma más básica de polarizar la base de un transistor, ya que solo usa una resistencia. Sin embargo, es muy inestable, ya que el transistor puede sufrir efectos de avalancha térmica. Es dependiente de la beta, la temperatura y obviamente del voltaje de alimentación. Sin embargo, eso no quiere decir que sea mala. Simplemente es útil en ciertos casos y en ciertos casos no. Polarización por divisor de voltaje. Esta es una de las más usadas y de las más estudiadas. Como ves, consiste de un simple divisor de voltaje. Sin embargo, diseñarla no es tan simple, ya que en el punto medio se conecta la base, lo que significa que consumirá cierta corriente de este y por lo tanto lo afectará. Entonces la idea es diseñar este divisor de voltaje de modo que la corriente de base sea mínima con respecto a la corriente del divisor, de modo que no lo cargue. Usualmente para estudiar este método se hace con el teorema de Thevenin, sin embargo esto lo veremos más adelante. Polarización con retroalimentación de colector. Esta es más interesante, ya que la base la conectamos al colector del transistor, justo abajo de la resistencia de colector. Como su nombre lo dice, funciona por retroalimentación. Mira, si la corriente de colector aumenta, entonces la corriente en la resistencia de colector también aumenta, por lo que el voltaje en el colector disminuye. Si el voltaje de colector disminuye, entonces el voltaje en la resistencia de base disminuye, por lo que disminuye la corriente de base y por ende la corriente de colector, cerrando el ciclo. Y así es como funciona este tipo de polarización. Polarización con retroalimentación de emisor. Finalmente, la retroalimentación por emisor es más sencilla, ya que solo se coloca una resistencia en el emisor. Si la corriente de colector aumenta, entonces también aumentará en el emisor, por lo que habrá una caída de voltaje más grande en esta resistencia de emisor, por lo tanto aumentando el voltaje en el emisor.
Si aumenta el voltaje en el emisor, entonces aumenta el voltaje en la base, por lo que disminuye el voltaje en la resistencia de base, y por lo tanto disminuye la corriente de base, entonces disminuyendo la corriente de colector, así cerrando el ciclo. Y así hay otros métodos para polarizar un transistor, ya que al final de cuentas el punto es introducir una corriente de base. Sin embargo, eso y más lo veremos en el próximo video. No quise hacer tan largo este video por dos razones. La primera es que este video es solo un repaso y al mismo tiempo una muestra de lo que se viene en siguientes videos. Pero aparte, quisiera tomarme un tiempo para agradecerles. Para agradecerte a ti que estás viendo este video, porque hemos llegado a los 1000 suscriptores. Yo sé que no es un número muy grande, sin embargo me hace muy feliz y quería compartir esta felicidad contigo, porque es gracias a ti que esta historia acaba de comenzar, y espero que sigas conmigo hasta el final. Así que sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.